Amigos, sean todos bienvenidos. Te quiero adelantar que la Biblia registra más de 30 líderes políticos elegidos directamente por Dios, que ejercieron funciones como jefe de estados, primeros ministros, gobernadores, jueces, etcétera. Que aunque este tema no es precisamente el caso, sí te contextualiza de por qué estamos tratando un tema espiritual desde lo espiritual, pero que está relacionado con lo político y con lo social. En el capítulo anterior habíamos visto que el faraón de Egipto era cruel y era despiadado, que siendo el verdugo se hacía la víctima y culpaba a los indefensos esclavos. Cuando los esclavos les reclamaban por su represión y los derechos que no tenían, incluso el faraón había fabricado la amenaza de un enemigo exterior. ¿Y con qué lo hacía? Porque él pretendía justificar su desastre político y que la víctima aceptara el maltrato y las penurias que estaba viviendo, mientras él y su imperio disfrutaban de los privilegios del poder. Esto me recordó la Alemania nazi en 1933 a 1945, cuando Adolfo Hitler culpó a los oprimidos judíos y a los comunistas, los culpó de la derrota de la Primera Guerra Mundial y de la crisis económica, utilizando Hitler la propaganda para retratarlos como un enemigo interno, aliado con potencias extranjeras, justificando así el totalitarismo y el holocausto que Hitler había creado. También la Unión Soviética de Stalin, de 1920 a 1930, que justificó las hambrunas y los fracasos de sus planes económicos, culpando a quienes, a los campesinos prósperos, de sabotajes, inventó conspiraciones de espías occidentales. ¿Para qué? Para realizar purgas masivas y eliminar a cualquier oposición. Además, también tenemos el caso del emperador romano Nerón, que tras el incendio de Roma provocado por él mismo, según todos los rumores que conocemos, él lo que hizo fue que culpó a la minoría cristiana, iniciando una de las primeras grandes persecuciones que se ha visto en la historia. Es decir, el modelo de manipulación del faraón de Egipto se repite sistemáticamente en la historia de la humanidad mediante mecanismos psicológicos que pretenden anular el pensamiento crítico individual, y los líderes autoritarios explotan el miedo y la necesidad de pertenencia de las personas. ¿Para qué? Para desviar la culpa y consolidar su control absoluto. Ahora, la pregunta es, ¿qué pretendía el faraón de Egipto al culpar a los oprimidos israelitas que estaban esclavos y crear la ilusión de un enemigo externo? Primero que nada, lo que pretendía era manipular a la opinión pública, evitar las responsabilidades, desviando la atención de su incompetencia administrativa, de su mala gestión y su fracaso político y también económico, y culpar a otros sectores, criminalizar a la vez a los disidentes y a los trabajadores, acusándolos de falta de compromiso, de hacer sabotaje o de conspiración. Es decir, los mismos explotados son señalados como culpables de la enorme crisis que tenían. Qué ridículo. El faraón, al fabricar una amenaza, crea un enemigo extranjero o una oposición ideológica. ¿Para qué? Para infundir miedo y forzar una falsa unidad nacional en torno a su liderazgo, haciéndose ver como que él era el líder salvador. Es decir, el gobernante se posesiona como el único protector capaz de defender al pueblo
¿De qué? De la amenaza fabricada por él mismo, justificando así las medidas autoritarias que tomaba. Él sabía que el pueblo de Israel tenía un trauma generacional. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel llevaba más de 400 años esclavos allí. Ellos sabían vivir como esclavos, se habían adaptado a aguantar y a sobrevivir y a no tener derechos. No conocían otra cosa que los látigos y los ladrillos del trabajo. Habían caído en un estado de resignación tan grande. Y por eso el pueblo, cuando viene Moisés, no lo escuchan. Cuando Moisés les habla de libertad, ellos no entendían ese lenguaje al que se refería Moisés. ¿Por qué? Por el desaliento y la desesperanza que sus gobernantes le habían creado. Porque habían vivido tanto tiempo en ese dolor continuo que les había atrofiado su capacidad de crear y de soñar con un cambio posible. Quiero explicarles que para el cristianismo la política y lo espiritual se entrelazan a través de los principios morales y de la ética. La fe exige que el creyente sirva al prójimo y busque la justicia. Los valores espirituales deben guiar las decisiones políticas para que la sociedad funcione, transformando el servicio público en una misión de amor, de verdad y de bien común. Jesucristo siempre, por eso, actuó en defensa de los más vulnerables, de los oprimidos. La política se entiende como una forma de entrega y de sacrificio por el bienestar de la sociedad. Por eso es que estamos hablando de este tema que entrelaza la política. Y la Biblia nos manda a orar incluso por los gobernantes. ¿Para qué? Para tener una vida digna, pacífica, tranquila. Y que ellos puedan promover leyes basadas en principios bíblicos que protejan la libertad de conciencia. Y así evita que la religión sea usada como una herramienta y un instrumento de ese poder. En el libro de Nehemías, por ejemplo, se ve cómo lo político en la reconstrucción de una ciudad y lo espiritual, el avivamiento de la fe, son necesarios, son fundamentales. ¿Para qué? Para sanar a una sociedad que estaba destruida, maltratada, dividida, donde el profeta Nehemías usó su influencia política. ¿Para qué? Para lograr los permisos del rey. Organizó Nehemías a los ciudadanos en cuadrillas de trabajo, gestionó los recursos, planificó la seguridad armada contra los enemigos y reconstruyó los muros físicos en tiempo récord. Fíjese usted la unión de lo espiritual con lo político. Lo espiritual sin lo político es ineficaz. Si el pueblo solo hubiera orado y leído la Biblia sin ir a levantar los muros que tocaba levantar en esos momentos, habrían seguido expuestos al peligro de muerte. Habían podido seguir en el hambre y en el saqueo que le estaban haciendo sus enemigos. Por eso la fe sin obras de justicia social y protección al pueblo habrían sido ineficaces, porque para restaurar una sociedad se necesita tanto la oración en lo espiritual como la acción, el orden y las leyes justas en lo político. Nos vemos en el próximo capítulo.